Hola a todos, bienvenido al segundo video de este curso. Ahora vamos a hablar del Custom Painter y el Custom Paint. El Custom Painter es una clase y el Custom Paint es un widget. El Custom Painter tiene a su vez dos métodos. El Paint, que es el que va a hacer la magia de poder nosotros dibujar lo que querramos en ese canvas, si se dan cuenta que lo recibe por parámetro y un size. El canvas, aquí en la parte de abajo tenemos la figura y es el que nos va a permitir hacer el dibujo o la figura que nosotros querramos en nuestro widget. Entonces ese canvas tiene un eje X y un eje Y. Ahí sí se pueden dar cuenta, tiene la posición 0, 0. La posición arriba sería una posición 0 width, el ancho total. Y si queremos irnos hacia abajo tenemos la 0, y, ya que nos llevaría hasta el final. A la derecha de ese canvas tenemos la figura del triángulo, que es lo que vamos a dibujar. Como si pueden ver en la imagen, está un triángulo que sería la cuarta figura. Ahí tenemos las dimensiones que necesitamos o las posiciones para dibujar ese triángulo. Pero para entender esto, vamos al código y lo vemos más al detalle. Bueno, aquí vamos a continuar con la aplicación que ya habíamos visto y como les comentaba íbamos a crear una nueva figura que va a ser un triángulo. Entonces para eso lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un widget adicional. Se va a llamar triángulo.dart. Importamos aquí el paquete material, creamos un stateless widget y coloquémosle el nombre que quieran. En mi caso va a ser my triángulo, así. Listo, ese triángulo va a estar o va a tener un container y yo necesito que tenga un ancho y un alto, que sería un width y un height. Listo. Y el child ya lo vamos a agregar ahora. Entonces, antes de continuar, lo que vamos a hacer es vamos a agregar esa figura que estamos creándola acá a la página principal. Entonces voy a copiar este size boss y le voy a decir my triángulo para que automáticamente me importe el paquete. Acá me importe el archivo del paquete widget. Listo, aquí lo tenemos. Actualizamos. Vamos aquí a hacerle un restart. Si ven, no tenemos nada. Ahora es donde vamos a meterle un poquito de complejidad a nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer es, como les había comentado, vamos a utilizar el widget que se llama el Custom Paint. Aquí le decimos un child y el Custom Paint. Aquí tenemos el widget, el Paint, el Painter no, el Paint. Aquí abrimos y él aquí requiere un Custom Painter, como ven acá. Entonces, fácil, aquí vamos a decirle Painter y aquí está esperando esa clase o ese widget que tenemos que crear. Vamos a crearlo personalizado. Lo que vamos a hacer, vamos a crear una clase aquí abajo. La pueden crear privada o pública, no hay problema. Que se llame, por ejemplo, my painter. Así le vamos a llamar. Y vamos a extender de la clase custom painter. Aquí sí. Listo. Entonces, esta clase que estamos creando la vamos a instanciar por acá en el Painter. Ya no hay problemas, como pueden ver. Y ahora acá tenemos un error que nos está diciendo que hay que implementar el método Paint y el método choose_repaint, que se los mostré en la presentación. Entonces vamos a declararlos acá. Void paint. Ese void paint recibe un canvas que va a ser el lienzo donde vamos a pintar y recibe un size que va a ser el tamaño de su widget padre, en este caso este container.
Listo, entonces aquí nos está diciendo que necesitamos agregar un override, la anotación. Lo vamos a hacer, ahí quedó. Y ahora nos falta implementar el otro método que se llama el should_repaint. Ese should_repaint va a recibir por parámetro un custom painter, así como lo ven, y aquí le podemos retornar verdadero o falso. Si traducimos esto, vamos a copiar aquí el override que también lo exige. Listo. Si traducimos esto aquí, él está diciendo debería repintar. Ustedes saben que hay aplicaciones que, por ejemplo, cuando la minimizan, cuando la cambian, cuando le hacen algo, necesitan que ese widget se repinte, o sea, se esté constantemente repintando, o quizás le estemos cambiando el color dinámicamente, el tamaño, la figura, dibujando, etcétera. Necesitamos que esto esté en true. Si está en false, él se pinta una vez y no se vuelve a redibujar. Listo. Entonces hasta aquí podemos guardar. Todavía no vamos a ver ninguna figura. Vamos aquí a reiniciar. Todo está igual. Ahora necesitamos hacer algo. Necesitamos aquí declarar un paint. Aquí vamos a decirle que va a ser un paint. Este va a ser la propiedad que se va a encargar de darle propiedades a nuestro pincel, o sea, el que lleva el color, el tamaño, si va a ser con un fill, o sea, un relleno de fondo, etcétera, va a ser este paint. Y vamos a utilizar un path que va a ser la variable que nos va a permitir movernos para dibujar. Entonces ya lo vamos a ver, ya les explico un poco. Entonces, ya que tenemos el canvas aquí, lo que vamos a hacer, le vamos a decir canvas.draw path, aquí está, y aquí ya le especificamos el path y el paint. Ok, nosotros antes de continuar, voy a guardar, aquí sigue igual, no hemos hecho nada. Aquí en el canvas nosotros podemos, vamos aquí, podemos darle punto y podemos ver todos los diferentes métodos que podemos dibujar, hasta imagen, línea, un círculo, etcétera, un óvalo. Aquí está todo. Pero en este caso lo que vamos a pintar es una línea. Vamos a utilizar este draw line que tenemos acá y también podemos, por ejemplo, un draw circle. Vamos aquí a implementar el draw circle. Él recibe tres parámetros, un offset, el radius y el paint. Ya el paint lo tenemos declarado. El radius sería el tamaño del radio, digámosle que 5. Y aquí en el offset, él recibe un X y un Y. Entonces lo que les comentaba del plano cartesiano del canvas, que por ejemplo si el canvas fuera toda esta pantalla, él aquí en esta parte superior izquierda es 0, 0. Aquí sería ancho y alto, el valor total de esa altura y ese ancho, y así sucesivamente. Entonces vamos a decirle por ejemplo aquí 0, 0. Aquí cerramos, vamos a ver, aquí tenemos, sino que no tenemos un color de fondo, tenemos un container y aquí está dibujando un círculo, lo está haciendo en la posición 0, 0. Si yo quiero que ese círculo lo dibuje en la mitad de nuestro container o de nuestro canvas, fácil le podemos decir size.width por 0.5, o sea, el ancho, la mitad del ancho y la mitad del alto, que sería el height por 0.5. Guardamos y aquí tenemos el punto en la mitad del container. Vamos acá a nuestro container a colocarle un color temporal, no lo vamos a dejar. Punto, puede ser un green. Y aquí tenemos nuestro container y aquí tenemos la figura que estamos dibujando. Listo, entonces vamos a quitar ese color que era para efectos de prueba. De ahí se fue y ahora sí lo que vamos a terminar es dibujando el círculo perdón, el triángulo que necesitamos. Entonces, para eso
este path es el que nos va a permitir movernos en este canvas, como les había mostrado al principio. Y aquí tenemos dos métodos importantes. Tenemos el move to. Yo le voy a decir muévete a la posición X y a la posición Y. La posición Y, que es la de arriba, no necesito que se desplace hacia abajo, sino que se quede aquí arriba. Vamos a dibujar el triángulo de aquí a acá, acá, acá y acá, acá. Serían tres líneas. Entonces necesito que el cursor o el path se ubique en esta línea. Entonces vamos a decirle 0 en el eje Y. No necesito que baje. Y aquí sí necesito que sea la mitad del ancho, es decir, se va a ubicar aquí. Ahora necesito dibujar una línea de aquí hasta acá, que sería hasta el final del alto y el ancho. Entonces vamos acá a decirle path punto. Tenemos aquí, tenemos la propiedad, tenemos el move y tenemos aquí la otra que se llama line to, línea A. Entonces ya estamos ubicados en ese punto. Ahora le vamos a decir que nos lleva al final del ancho y que nos lleva al final del alto. Listo. Entonces vamos a guardar. No estamos viendo nada en este momento. Necesitamos definir un color a la línea. Vamos a decirle aquí que nuestro pincel o nuestro paint va a ser un color.red. Aquí guardamos. Aún no se ve nada. Vamos a quitar este draw circle. Ya se puede quitar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a decirle aquí nosotros le podemos decir el stroke width, que va a ser el tamaño de la línea que estamos dibujando. Pongámosle un 5. Todavía no se ve. Ok, ya revisamos qué puede estar pasando. Vamos ahora a dibujar la otra línea que iría de aquí hasta acá. Es decir, que la altura estaría al final, pero el ancho sí estaría en 0. Entonces el ancho en 0 y la altura al final. Entonces si nos damos cuenta, ya aquí está dibujando un triángulo. ¿Qué pasa? Que hay una propiedad que tiene acá el paint, que se llama el style. Aquí lo tenemos. Y él recibe un painting style. Aquí está. Entonces si le decimos, por ejemplo, fill, él nos hace eso de además de dibujar, nos rellena esa figura. Pero si no queremos que nos rellene, le decimos aquí stroke. Y si hacemos esto, actualicemos, nos damos cuenta que el triángulo no lo ha terminado de dibujar. Entonces necesitamos devolver el cursor de aquí hasta acá. Y si recordemos, esto es lo que tenemos aquí. Esto, la mitad del ancho y la altura en 0. Entonces vamos a copiar esto y lo pegamos acá. Guardamos y aquí tenemos nuestra tercera línea. Entonces aquí dibujamos la primera línea que va desde aquí hasta acá. Tenemos la segunda donde va desde aquí hasta acá, va hacia la posición, por eso que dice line to, hacia la posición 0 de ancho y altura completa, y finalmente lo que hace es regresar a la posición inicial que teníamos acá. ¿Ok? Y recordando acá, con esta propiedad le podemos dar fill. ¿Ok? Ahí tenemos la figura, nuestro triángulo que queríamos hacer. Se los dejo de tarea ver la documentación de Flutter, o igual ustedes pueden acá jugar, por ejemplo, viendo las diferentes propiedades que se pueden asignar o cambiar aquí. Si quieren invertir colores, gradientes, etcétera, en ese trazado, o en el path si quieren también hacer otras cosas. Aquí, por ejemplo, si quieren hacer una línea curva, también lo podrían hacer, y podrían hacer muchas cosas con ese path. Y tercero, el canvas también tiene sus propiedades que podemos dibujar directamente en él. Listo, aquí terminamos este video y en el próximo continuaremos con
este curso profesional de diseño, colores y animaciones.